Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. Bienvenidos a esta segunda semana de la serie La oración en la iglesia primitiva y en la actual. Hoy estaremos abordando el tema La iglesia orando por la dirección del Espíritu Santo. Hagamos una oración. Oren conmigo. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de abordar este segundo estudio y porque este grupo, Padre Santo, pueda entender, Padre, tu palabra, lo que tú quieres traer a su conocimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra este entendimiento y explique, Señor, a través de su poder, lo que hoy queremos aprender. Padre amado, bendice el líder de este grupo que tiene una participación importante en esta oportunidad. Y gracias por todos los presentes, porque se han dado cita para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para el momento en que los discípulos preguntaron a Jesús resucitado, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? El Señor, con su respuesta, quita esa incertidumbre que les llenaba de inseguridad en cuanto al futuro del grupo y por derivación de Israel como pueblo de Dios. Él les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Era una pregunta que carecía de sentido en cierto modo. Desde ese momento, los discípulos debemos entender que el poder del reino no es para Israel. El poder es el de la promesa, de la recepción del Espíritu Santo para testificar en todas las naciones. El poder de la persona del Espíritu Santo es vital para la iglesia desde su inicio hasta hoy, y necesitamos saber mucho de ello. Y este estudio solo se refiere a cómo fue la participación del Espíritu Santo en la iglesia en el primer siglo y cómo podemos nosotros depender del mismo poder cuando oramos al Señor por su iglesia hoy. Como comentario quiero decir que no hay evidencia de oraciones dirigidas al Espíritu Santo por la iglesia del primer siglo. No obstante, la acción del Espíritu Santo fue notoria y las oraciones elevadas a Dios dieron como resultado el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo en Juan 14, 16, 17. El Espíritu Santo es la persona de Dios en la dirección de la iglesia de Jesucristo. Se puede orar al Espíritu Santo. Él es Dios. Nada lo prohíbe. Después que Jesús partió a los cielos, hubo oraciones elevadas a Jesús. Ya estaba en el trono, a la diestra de Dios Padre. Él es Dios Hijo. Y el Espíritu Santo siempre ha estado también en el cielo y en la tierra simultáneamente. Y ahora, de forma especial, están en la iglesia. El Espíritu Santo también se relaciona con nosotros de una manera personal, puesto que es un consolador. Los creyentes le conocen y Él nos enseña, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nuestro pecado lo entristece. Es más, el Espíritu Santo ejerce voluntad personal en la distribución de los dones espirituales, porque Él continuamente distribuye individualmente a cada uno como Él quiere. Por consiguiente, no parece ser errado orar a veces al Espíritu Santo directamente, sobre todo cuando estamos pidiendo que haga algo que se relaciona con sus esferas especiales de ministerio en la iglesia, con responsabilidades en la congregación. Este es un tema muy importante que debemos tocar más adelante en algún estudio que pronto debemos preparar sobre el tema de la oración de manera más amplia y sobre la participación del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos ahora a tener algo que llamamos en los estudios la palabra de acción. La palabra de acción son versículos que vamos a tocar y que ellos encierran algo que ocurrió en un momento dado
Y entonces los vamos a interpretar a la luz de las Escrituras. Los 3 versículos aquí son Hechos 1:14 del 23 al 26 también, 6 del 3, el 3 y el 5, y capítulo 2 del 1 al 42. Los creyentes de la iglesia en el libro de los Hechos por el Espíritu Santo fueron guiados para elegir. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Voy a buscar en mi Biblia. Aquí estoy, Hechos versículo 1, 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que estamos hablando aquí de aquellas personas a las cuales el Señor ordenó que estuvieran en Israel hasta que la presencia del Espíritu Santo llegara el día de Pentecostés. También hay algo que leer en los versículos 23 al 26. Y dice, y señalaron a José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y las echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar de esto de echaron suerte. No sin antes ver cuál es el contexto. Judas entregó al Señor Jesús, luego se ahorcó porque no pudo arrepentirse. Entonces, ellos tenían que escoger a una persona para que ocupara ese lugar. Ellos no estaban eligiendo un apóstol, sino una persona que ocupara el sitio de ese apóstol. Porque los apóstoles solamente los escoge Jesús. Entonces, como Jesús no estaba allí para escoger un nuevo apóstol, luego lo vemos más adelante escogiendo a Pablo, ellos escogen simplemente a un apóstol, ¿ok?, que se llamaba Matías. Y Matías ocupó un lugar entre los 12. Ahora quiero decir algo importante entre esto. Dice la palabra de Dios que ellos oraron primero y le pidieron a Dios, le rogaron a Dios que Dios dijera quién de esos dos, Barsabás o Matías, podían quedar como apóstol. Y echaron suerte, dice. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué si le pedían a Dios echaron suerte? Porque no era echar los dados, ni jugar al póker, ni tampoco participar en un loto o en una lotería, en una carrera de caballos, nada de eso. Aquí se refiere a una acción que en la antigüedad los sacerdotes judíos hacían con unas piedras llamadas el turín y el tunín, y eso era algo especial. No podemos explicar eso hoy aquí, pero sí podríamos leer más adelante y el líder podría interesarse y puede preguntarnos cómo era que se hacía en el pasado con esas piedras. Ellos hicieron algo similar y no se sabe si fue con esas piedras, pero ellos hicieron algo similar para ver en dónde había caído la suerte. ¿Quién de los dos? La palabra suerte aquí no es simplemente algo pecaminoso, no. La palabra suerte simplemente es algo donde una persona se enfrenta a una situación sorpresiva que no pensaba que iba a surgir. Así que eso es lo que quiere decir así a vuelo rasante este versículo en la última parte, este pasaje. Fueron guiados para elegir, entonces ellos fueron guiados para elegir, pero también fueron llenados para seleccionar. Seleccionaron también, ¿ok? Ellos seleccionaron, eligieron y seleccionaron. ¿Dónde seleccionan? En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Aquí hacen una selección. Y dice la palabra que los apóstoles, voy a leer desde el 2,
los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, todos los que habían creído hasta ese momento, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea, para entregarnos a la administración de la comida. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Todos ellos eran llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante. Los apóstoles tenían que servir las mesas porque la iglesia se dio a un trabajo de ayudar a las viudas y a los huérfanos con la comida. Entonces, cuando estaban ayudando a las viudas y a los huérfanos, parece ser que daban mucho más prioridad a las viudas judías, a los huérfanos judíos que venían del judaísmo, pues, y otros, los que no eran judíos, sino que eran prosélitos, o sea, eran ganados, eran personas que venían de la nacionalidad griega, personas que eran gentiles. Había más inclinación a ayudar a los judíos que a los gentiles. Este problema se acentuó mucho y ellos pensaron, no, tenemos nosotros que arreglar esta situación porque no podemos nosotros continuar así, porque los griegos están murmurando contra los hebreos y las viudas de los griegos estaban siendo descuidadas. El problema entonces dice, esto nos quita a nosotros mucho tiempo y no podemos nosotros seguir haciéndolo. Entonces vamos a elegir a personas que lo hagan. Y estos hombres que están aquí en esta lista fueron probablemente, como dice en algunas Biblias, los primeros 7 diáconos que la iglesia tenía. Bueno, no sabemos exactamente, pero la palabra diácono quiere decir servidores. Así que ellos fueron servidores. Y los apóstoles pudieron entonces encargarse, los pastores de la iglesia, que eran los apóstoles, pudieron encargarse de lo que tenían que hacer, estudiar la palabra para enseñar y orar por las personas de la iglesia. Así que fueron llenados para seleccionar. Luego, después de seguir unidos, orando en el mismo lugar, el Espíritu Santo se manifiesta con poder y los discípulos hablaron lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas para los oyentes congregados en Jerusalén. Luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el poderoso mensaje que convierte a 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Miren, hermanos, la iglesia en pocos días tuvo un aumento del 2.500%. Sin duda alguna, el Espíritu Santo plantó la primera iglesia de Jerusalén. Pero son muchas las manifestaciones que veremos. Son muchas las manifestaciones que veremos en el libro de los Hechos, producidas por la oración, unida a de una iglesia que estaba naciendo en ese instante. Vamos entonces ahora a concentrarnos en un hecho, en uno de esos hechos. Se encuentra en Hechos 12. Leamos los versículos 4 al 5. Pero dice que Pedro es encarcelado. Dice, Pedro es encarcelado bajo extrema seguridad. Bajo extrema seguridad. Qué interesante es poder analizar esta situación. Pedro es encarcelado bajo extrema seguridad. Y la iglesia, ¿qué está haciendo en este momento? Cuando dice extrema seguridad, está hablando de que habían 2 soldados romanos puestos dentro de la cárcel, despiertos constantemente, eran cambiados cada cuantas horas para que no se durmieran, eran cambiados por otros que continuaban despiertos y la vigilancia siempre estaba, aun cuando Pedro podía dormir, porque hay que ver que Pedro tenía un sueño pesado. Ya veremos por qué.
Entonces, Pedro, encarcelado bajo una extrema seguridad, tenía un guardia romano a su derecha y un guardia romano a su izquierda. Y esos dos guardias estaban encadenados a Pedro, o mejor dicho, Pedro estaba encadenado a ellos. No había opción para poder escaparse. No había nada que pudiera hacer Pedro sin contar con la aprobación de estos dos hombres y poder escaparse de ellos. También, si ellos le aprobaban escaparse, ellos iban a perder la vida. Seguramente iban a ser sacrificados por lo que hicieron, condenados a muerte. Ahora, en el versículo 5, en el momento planeado por Herodes para sacarlo, algo está sucediendo. Ya Herodes estaba planeando sacarlo de allí, de ese lugar, y enviarlo fuera. La iglesia estaba reunida. La iglesia estaba reunida orando por Pedro, y su oración fue escuchada en el curso de la noche anterior a su ejecución. ¿Cuál fue el producto de esta oración? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Un ángel libertó a Pedro de una manera prodigiosa. Cayeron las cadenas. Los hombres no se dieron cuenta. Más bien el ángel tuvo que pegarle en el hombro a Pedro fuerte, porque Pedro estaba tranquilamente durmiendo, profundamente dormido, la noche antes de su ejecución. Estaba tan profundamente dormido que la voz del ángel no lo despertó, sino el golpe que le dio el ángel. Cuando el ángel le da un golpe en el hombro, le dice: levántate pronto, en el versículo 7. Y todavía ahí medio dormido, medio bostezando, restregándose los ojos, se levantaba y sigue al ángel. Apenas cuando éste desaparece, se recobra del todo y reconoce que es la acción del Espíritu Santo la que lo ha salvado milagrosamente. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo en alguna otra oportunidad. Cuando nosotros vemos, cada vez que los discípulos oraban, en algunas oportunidades eran llenos del Espíritu Santo, de modo que se agregaban más personas a la iglesia en un solo día. La iglesia en Hechos oró por Pablo, y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa directamente por el ministerio de Pablo en respuesta a las oraciones. Es interesante poder leer todo el libro de los Hechos. Háganlo, por favor, aunque vamos a tratar muchas de las cosas en cuanto a la oración del libro. Léanse el libro de los Hechos completo, que cuando vengan la semana que viene ya ustedes conozcan todo lo que ha sucedido en el libro de los Hechos. Vamos ahora a pasar, para finalizar, la discusión en el grupo. Este periodo de tiempo lo va a dirigir el líder. Okay, lo va a dirigir el líder. La pregunta básica es: ¿qué se requiere hoy para que nuestra iglesia ore y ocurran cosas como estas? ¿Qué se requiere hoy para que nuestra iglesia pasen cosas como las que ocurrieron cuando ore, como las que ocurrieron en el libro de los Hechos? El líder les va a orientar y todos juntos van a llenar con sus ideas cada línea en relación al versículo previo. Lean el versículo y expresen su respuesta. Aquí les voy a dejar un ejemplo. En Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar Hechos 3.1. Yo guardé mi Biblia ahorita. Ok, aquí la tengo ya. Hechos 3.1 dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pedro y Juan subían juntos al templo a una hora específica, que era la hora novena, de acuerdo a la forma en que se contaban las horas del día por los judíos, a la oración. En el siguiente versículo, si ustedes siguen leyendo, a lo mejor van a hablar, se va a ver el asunto de un cojo, pero eso es otro evento diferente. Otro evento diferente. O sea, que en el momento en que Pedro y Juan subían, se dirigían al templo a reunirse. Entonces iban a orar o a reunirse en el local de la iglesia. El cojo estaba ahí, sucedió lo que él dice la palabra, pero lo que tenemos que tomar en cuenta
es la idea central del versículo 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Era una costumbre, un hábito religioso de los judíos ir al templo a Jerusalén a esa hora novena para orar. Entonces, en esa línea, ustedes pueden buscarlo en las posiciones que están más adelante, que están las líneas vacías, el versículo y la línea vacía, y ustedes lean los versículos, cada uno tome uno, empiece a analizarlo, el líder le dará un versículo a cada uno y luego entre todos van a compartir qué es lo que consideran. No es necesario llenar todos si son pocas personas. Lo importante es que ustedes verdaderamente hagan por lo menos uno de ellos. Yo los dejo allí. La respuesta de este versículo puede ser la que está allí escrita, reunirse en el local de la iglesia o reunirse para orar en la iglesia, reunirse en el templo, lo que ustedes consideren que puedan poner que tenga que ver de acuerdo con la interpretación de ese versículo. Muy bien, los dejo con su líder en este momento. El Señor los bendiga. Nos reuniremos la siguiente semana.